Hola, muy buenas tardes. De nuevo los saludo para una nueva entrega. Soy su servidor, Jorge Alfredo Clemente Pérez. Este día 4 de noviembre de 2024. Los saludo con mucho afecto después de la motivación que nos da celebrar la tradición mexicana del Día de Muertos, día en el que todos celebramos y recordamos a nuestros ancestros que nos han ganado en la carrera y se encuentran ahora en otra dimensión, disfrutando de una nueva experiencia de vida también, pero en otra forma, en otro formato. El día de hoy quería saludarlos y comentar con ustedes, después de haber estado ya discutiendo muchas cuestiones en torno a la reforma constitucional propuesta para la reestructuración del Poder Judicial Federal en México con la elección popular de los ministros, magistrados y jueces federales, y también de haber hecho algunos comentarios acerca de un proyecto que se va a discutir el día de mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizado por el ministro González Alcántara y Carrancá, al cual le hicimos una serie de observaciones que consideramos importantes. Y después de haber realizado este ejercicio de aproximación a la Constitución, particularmente para aquellos que no son especialistas, quisiéramos continuar en esa misma vertiente, analizando algunas otras cuestiones que son importantes también a la hora de enfocar un tema de esta naturaleza, aportándoles un poco de información que les ayude a comprender de mejor manera el contexto en el cual se están desarrollando estos eventos y que les van a permitir a ustedes tener una mejor visión, un contexto mucho más amplio de lo que en realidad está en juego y cuáles son las circunstancias por las cuales ha habido tanto ruido en torno a estas cuestiones. Al final del día, o al principio más bien del problema, lo que se nos presenta como, digamos, el punto de inflexión en el cual las partes presentan discordancias y que ha generado tanto ruido y tanto problema social, es el que nosotros podamos comprender lo que es una reforma constitucional. Yo siento que la información general que permea en las sociedades respecto de las cuestiones técnicas para poder diferenciar, por ejemplo, una reforma constitucional o norma fundamental de una ley ordinaria y estas de una ley secundaria y estas tres anteriores de una ley reglamentaria, etcétera, y poderlas distinguir no solo por su jerarquía, sino también por su naturaleza e importancia, es insuficiente como para poder, como para que la gente común, o sea, en general, que no está versada en estos temas, pueda asomarse a un punto de vista un poco más calificado, un poco mejor aproximado al tema, para poder comprender la sensibilidad que propone una reforma constitucional, que no es nunca la misma que nos presenta cualquier diferéndum en torno a una ley ordinaria, a una ley secundaria, a una ley reglamentaria. Es decir, que si en realidad estamos inmersos en esta discusión nacional, es porque se trata precisamente de una norma constitucional, de una norma fundamental. Entonces, debemos entender nosotros primero, para poder comprender esto, por qué la naturaleza de una norma fundamental, de una norma constitucional, no puede ser comparada con las otras disposiciones legales que también pueden ser materia de reforma, y por qué no genera tanta discusión, tanto debate y tanto encono la reforma a una ley ordinaria o una ley secundaria que la reforma a una norma constitucional. Para eso tenemos que entender el formato de Estado y los principios de soberanía. Por eso es que también esa ley a la que se le llamó la iniciativa de reforma del
supremacía constitucional también generó tanto ruido, porque la supremacía constitucional proviene fundamentalmente del principio de soberanía nacional, pero muchos nos preguntamos qué es en sí la soberanía nacional. Y para poder comprender básicamente lo que es la soberanía, necesitamos hacer un ejercicio, digamos, de imaginación para tratar de establecer una especie de película en la cual nosotros podemos imaginarnos esos principios que se dieron en los orígenes de lo que hoy es la nación mexicana o el pueblo soberano mexicano. La soberanía es un concepto propuesto por Juan Bodino desde hace muchos siglos en torno a la discusión entre la prevalencia de la ley divina y la ley terrenal, o sea, aquella gran discusión que se dio entre la Iglesia y el Estado, quién debía preponderar, porque recuerden que antes existían monarquías absolutistas y estas monarquías absolutistas se supone que le debían su poder absolutista único y diferente de soberano a una voluntad divina. Se suponía entonces que los soberanos eran los monarcas, no el pueblo. Antes de esa discusión que hubo entre la confrontación entre el poder de la gobernanza, digamos, terrenal y lo que era la cuestión divina, ¿no? que en general se integraba como un dogma al pensamiento social. Entonces se creía que el monarca era el soberano y que esa soberanía y esa monarquía o ese don era una especie de don divino que se ponía en disposición de una cierta persona en particular y que esta persona había sido designada para gobernar por virtud del designio divino a sus pueblos, y por eso se les llamaba monarcas y el monarca era el soberano, en virtud de que de algún modo la voluntad divina había obrado para que esa persona fuera finalmente el gobernante o el dirigente de ese pueblo y se le debía un respeto absoluto y una lealtad absoluta y una subyugación absoluta, porque era el soberano por disposición divina. Pero cuando vinieron las confrontaciones entre el poder terrenal y el poder espiritual, es decir, el poder que trataba la Iglesia de mantener a través de ese orden divino que mantenía jerárquicamente por encima del gobernante a Dios, o sea que un gobernante no podía hacerlo como monarca si no era ungido por el Papa o por los obispos. Entonces, esa unción significaba que era digamos, la forma ritual en la que se ungía a un monarca, y al ser ungido se estaba expresando a través de ese protocolo que Dios había advertido la voluntad divina sobre esa persona y que por virtud de esa disposición divina él podía ser gobernante, y el protocolo relacionado con la unción básicamente certificaba que la Iglesia, que era el traductor de la voluntad divina, estaba corroborando que efectivamente él era el indicado para ejercer la tarea de monarca de su pueblo. Entonces, Iglesia y gobierno tenían una cierta colusión en el sentido de que al darle esta interpretación a la soberanía de un monarca para que el pueblo obedeciera ciegamente a ese monarca y sus disposiciones particulares, su régimen de gobierno o sus ordenanzas, pues tenían toda la voluntad de Dios atrás de eso, porque por voluntad de Él y ese designio tenía que cumplirse. Esta circunstancia fue buena mientras duró, pero llegó un momento en el que los gobernantes, ungidos como monarcas, empezaron a tener pretensiones de mayor trascendencia o diferentes a las de la Iglesia, y entonces hubo una confrontación entre cuál debía prevalecer, si el poder divino que provenía de la Iglesia y del cual era traductor e intérprete de la Iglesia, en este caso católica, o el poder terrenal ejercido por los gobernantes, con o sin el reconocimiento divino. De esta confrontación, finalmente terminó estructurándose una teoría de la soberanía que vino a ser interpretada por Juan Bodino en el sentido de que si bien es cierto el soberano
lo cierto es que esta monarquía o esta soberanía le proviene de un designio divino y que por virtud de este designio finalmente podía gobernar los asuntos terrenales. Entonces se surtió materialmente aquella frase de Jesús en el sentido de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Juan vino básicamente para resolver salomónicamente el problema que ya se estaba materializando con mucha digamos violencia o diferendos muy fuertes con las colonias, incluida América. Entonces en Europa optaron por determinar, bueno, todo lo que tenga relación con la gobernanza del hombre en la tierra y sus aspectos materiales le va a corresponder al Estado, o sea, le va a corresponder al gobierno, y todo lo que comprenda la espiritualidad del ser humano o las cuestiones de carácter divino le va a corresponder juzgarlas o entenderlas o interpretarlas a la Iglesia. Y así se hizo una especie de paz salomónica para poder terminar las diferencias que había en esa contienda que duró al menos un par de siglos entre quién debía prevalecer o quién debía imponerse, si la voluntad del gobierno o la voluntad de la Iglesia que interpretaba la voluntad de Dios. Por esto se dio también la Santa Inquisición y una serie de instituciones entre las que siempre había conflictos con la jurisdicción de los gobiernos o de las colonias, en donde a veces habían desencuentros entre las decisiones que quería tomar la Iglesia a través de sus tribunales eclesiásticos, a los que en aquel entonces estábamos sometidos todos, y las disposiciones de gobernanza que debían ser aplicables en el mismo caso, pero respecto de la voluntad terrenal. Entonces, todas estas cosas realmente hacían bastante complicado el poder determinar a quién se debía obedecer o ante qué autoridad o jurisdicción se debía someter el cristiano, ¿no? El ciudadano. Todo esto y después la Revolución Francesa, que termina finalmente con el mito de las monarquías y detona en lo que es la división de poderes y la teoría de la división de poderes de Juan Jacobo Rousseau. Viene entonces, el pacto social de Juan Jacobo Rousseau viene entonces a transformar toda esta idea que tenía la humanidad occidental de la forma de gobierno, y a partir de ese momento se empieza a pensar en qué poner todo el poder en manos de una sola persona. No resulta del todo siempre benéfico porque depende mucho del factor humano y la singularidad de ese gobernante, así como hubieron monarcas benévolos con sus pueblos y que favorecieron mucho el desarrollo de los mismos, hubo otros que eran déspotas y tiranos. Entonces era como un volado, y como era una cuestión que se heredaba por cuestiones de carácter sanguíneo, eran dinastías, no había la posibilidad de que cualquier otra persona pudiera tener acceso al poder a esos niveles. Entonces era bastante fortuito la circunstancia de quién iba a ser el monarca y cuál iba a ser su estilo de gobierno y en qué medida podía beneficiar a sus pueblos. Bajo esa circunstancia entonces la teoría de la democracia, la monarquía, la división de poderes, etcétera, emergió con un gran sustento para defender que esta unidad del poder soberano no podía encontrarse en manos de una sola persona, y a partir de ese momento y de la aparición de la teoría de la democracia también se establece que en realidad el soberano no es el monarca, el soberano es el pueblo, y eso fue algo muy fácil de probar a la hora de desarrollar las hipótesis para la construcción de la teoría, porque el mundo se dio cuenta de que cuando un pueblo decide cambiar su forma de gobierno, su forma de Estado, su organización interior o la forma de control del territorio en el que se encuentra, lo hace. Y esto quedó probado con la Revolución Francesa de una manera tan explícita que no quedó duda, ¿verdad? En el sentido de que al final del día el pueblo se impuso
a todas estas teorías y todas estas hipótesis y finalmente terminó por imponer lo que sería la república, y empiezan a emerger esas teorías a partir de que la democracia debe elegir a sus gobernantes. Entonces la democracia fundamentalmente es contestataria. La democracia como una tesis de gobierno es una respuesta contraria al absolutismo y finca sus principios básicamente en que la soberanía pertenece al pueblo, no pertenece a nadie más. O sea, no puede pertenecer a una sola persona o a un grupo de personas, sino que pertenece al pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es el conjunto de individuos que se asientan en un territorio en el que pueden ejercer un poder de mando original, es decir, tienen la capacidad de autoorganizarse. Como quedó probado, vuelvo a repetir, a partir de la Revolución Francesa y los demás sucesos históricos que se fueron aconteciendo en el devenir del mundo, a partir de los cuales las sociedades se levantaban en armas en insurgencia contra sus propios gobiernos, los derrocaban e imponían otros gobiernos, las revoluciones y la insurgencia se volvieron prácticamente legítimas y se explicaron de ese modo. Se explicaron en el sentido de que el pueblo siempre tiene el inalienable derecho de poder darse la forma de gobierno que mejor le parezca y de poderse autoorganizar. Y esa capacidad o ese poder originario de poder asentarse en un territorio, controlar ese territorio, autoorganizarse, autodefinirse, darse sus propias leyes, imponer sus propias formas de gobierno y de Estado, imponer también a sus propios gobernantes, es prácticamente la soberanía. Entonces el titular de la soberanía en un sistema democrático no puede ser otro que el pueblo. Por eso nuestro artículo 39 en la Constitución establece que el poder soberano inalienable le corresponde al pueblo, quien tiene la más absoluta facultad de poder darse o cambiar su forma de gobierno. Entonces no hay ninguna duda ni en nuestra propia Constitución, ni en la teoría constitucional, ni en la teoría política general, y menos aún en la teoría de la democracia. Entonces todos los principios democráticos están sustentados en el gobierno de las mayorías. Eso no quiere decir el gobierno de todos, quiere decir el gobierno de las mayorías. Y sobre la democracia se podrían comentar un sinfín de cuestiones sobre su conveniencia o inconveniencia, porque ya sabemos que no es que se trate de que la democracia sea, digamos, la solución de todos los males del hombre, y tampoco podemos afirmar que necesariamente siempre sea bondadosa o buena, o que tome las mejores decisiones en realidad para un pueblo, porque sabido es que las decisiones democráticas, muchas en la historia se han tomado, los ejemplos que podemos ver nosotros de ejercicio democrático, por decirlo menos, desafortunados, han traído consecuencias muy graves para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no necesariamente la mayoría del pueblo tiene la información suficiente, conocimiento, la expertise suficiente sobre un determinado tema para poderlo resolver de la manera más correcta. Normalmente los pueblos están influenciados por los medios, por la opinión pública, ahora los medios masivos de comunicación. En aquel entonces, digamos Atenas, o pensemos incluso antes, siempre han habido personas influyentes que siempre mueven o convencen o forman la opinión pública, y esa opinión pública era la que finalmente permeaba por la confianza que se tenía en el interlocutor que establecía determinadas, principios o determinadas interpretaciones a ciertos sucesos, y la gente confiaba tanto en esa persona que finalmente adoptaba su opinión. Eso es un fenómeno que viene desde siempre, y ahora, desde luego, los medios masivos de comunicación la han hecho suya. Pero, por decir algo, no olvidemos que precisamente por el ejercicio de la democracia fue condenado Sócrates a morir con cicuta, lo cual a Platón, su distinguido discípulo, no le ha de haber gustado tanto, porque tampoco él era partidario de la democracia. Y no puede ser partidario de la democracia cuando ves que ejecutan de la manera que hicieron con Sócrates, por mayoría, o sea, justo precisamente por el ejercicio democrático, toman una decisión como la que tomaron con él, que es completamente injusta a la luz de la historia.
Pero lo mismo podemos decir de Cristo, incluso ¿sí? Para aquellos que les gusta la lectura, no la creencia, sino la lectura, o incluso los creyentes, de la forma en la que finalmente es juzgado y sentenciado y ejecutado Cristo, ¿no? Es básicamente un ejercicio democrático el que lleva a estos personajes a sufrir las consecuencias del ejercicio democrático. Pero bueno, para no ser tan dramáticos los ejemplos, podemos ver muchos otros ejemplos de democracia, por ejemplo el Brexit en Gran Bretaña, o por ejemplo la elección que hubo de Donald Trump, no en esta gestión, pero en la anterior, que fue muy cuestionada por sus manifestaciones tan controvertidas, no solamente respecto de nosotros como mexicanos, de todo el mundo. En general todo el mundo estuvo de un hilo porque sus manifestaciones respecto de política exterior y geopolítica eran tan drásticas y tan comprometían tanto el futuro de la humanidad que la gente en realidad tenía miedo de que llegara. Y sin embargo llegó. Ahora, ¿de qué forma se encuentran las mayorías en los Estados Unidos? Ese es otro tema. Pero lo cierto es que llegó en el ejercicio democrático que ellos tienen. Cuéntense como se cuenten los votos que se cuentan en Estados Unidos. En Gran Bretaña pasó lo mismo con el Brexit, que los alejó de la Unión Europea. Y estas son decisiones de la mayoría que yo creo hay elementos suficientes para poder asegurar que no siempre las mayorías tienen la razón. Pero la cuestión es que la democracia no se trata de tener razón, es decir, no se trata de tomar la mejor decisión o la más correcta o la más técnica para la mayoría. La democracia lo único que nos impone es que al tomar una decisión, la mayoría de los habitantes de un pueblo estén de acuerdo con ella. No importa si es la mejor, si es regular o si es la peor de las decisiones. Lo importante es que si en tu estructura organizacional interna del Estado en donde vives la democracia es el régimen que se estableció de manera constitucional, pues hay que respetarlo, porque la regla principal de la democracia es que las decisiones que toman las mayorías deben ser necesariamente implementadas, y no está diciendo que siempre que sean las mejores o siempre que no causen daño, no, simplemente la regla es: vives en democracia, tienes que respetar el voto de las mayorías. Y esta circunstancia es la que lleva básicamente a que el soberano se exprese, o sea, el pueblo se exprese a través de la democracia en los regímenes democráticos a través del voto mayoritario. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede cuando un país como México, por ejemplo, contempla que el soberano es el pueblo y que esa soberanía se deposita en tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial? Significa que el soberano está diciendo: como no vamos a reunir todo el poder en manos de alguien, lo vamos a dividir en tres poderes, y establece cuáles son esos tres poderes. Significa que son creaciones del propio soberano. O sea, es el propio soberano, las mayorías, las que establecieron que ese iba a ser el régimen. Por lo tanto, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial existen porque el soberano los creó a través de un Congreso Constituyente, ejerciendo su poder constituyente para finalmente determinar. En México va a haber una república democrática federada bajo el régimen de gobierno que ahí está establecido. Y sobre esas bases entonces se tienen que respetar esos principios: el del republicanismo, la democracia y la federación. En ese sentido entonces nacieron a la vida por voluntad del soberano estos poderes constituidos. Por eso se los llama constituidos, porque vienen del constituyente. Y ese constituyente en nuestra Constitución estableció que para no mantenerse integrado permanentemente iba a depositar su voluntad en una superasamblea denominada Congreso Constituyente Permanente. Entonces dijo: la voluntad reformadora de la Constitución, que es la norma fundamental, que es la que el pueblo estableció en su Constitución originaria, no se la voy a dar a ningún órgano constituido. Voy a generar un órgano distinto a los tres poderes que se va a llamar Poder Constituyente Permanente, que va a estar integrado por
el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo Federal, pero además le voy a incorporar todas las legislaturas, o sea, todas las representaciones populares de todas las entidades federativas, que son las que me van a revelar la mayoría para poder reformar mi Constitución. El Poder Constituyente Permanente no puede hacer una nueva Constitución. Lo único que puede hacer es reformar la Constitución que ya existe. Porque para poder hacer una nueva Constitución, el único que puede hacerla es su dueño, o sea, es el soberano. O sea, habría que hacer un nuevo constituyente originario para realizar una nueva Constitución. Entonces, lo que normalmente se hace es modificar las disposiciones constitucionales, que es para lo único que tiene facultades el constituyente permanente. O sea, el constituyente originario, el soberano, le dijo al constituyente permanente: te voy a permitir reformar la Constitución, pero no hacer otra Constitución. Por lo tanto, cuando se hace una reforma de la Constitución, se integra este Congreso Constituyente Permanente, que está integrado por el Poder Legislativo Federal, más los poderes legislativos de todas las entidades federativas, para que, sumadas las voluntades de todos ellos, se pueda llegar a la conclusión de que las mayorías están representadas y están manifestadas en esa reforma que se propone. Reforma, no cambio de Constitución, solo reforma o modificación a las leyes constitucionales. Y cuando el constituyente originario lo estableció en nuestra Constitución, lo hizo en el 135. El 135 establece: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para que vean, no dice cambiada, o dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, nada más. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, ni siquiera de todos los miembros del constituyente permanente, solo los que estén presentes en la asamblea, en esa asamblea, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por las mayorías de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. De este modo, entonces, se advierte básicamente que una reforma constitucional o una adición constitucional es manifestación soberana, y por ser una manifestación de la soberanía, el contenido, es decir, lo que disponen esas reformas o esas adiciones, no puede estar sujeta a la consideración, a la revisión o al juicio de ningún poder constituido, porque el que lo está elaborando es un poder mayor al de los tres. Es decir, el poder constituyente permanente, que es el que hace las reformas, no es el poder legislativo federal. O sea, porque mucha gente lo confunde y piensa que es uno de los poderes el que la está reformando. No. Es un poder, es un cuarto poder que se llama Congreso Constituyente Permanente, y está integrado, es un poder más, pero con mayor poder, digamos, soberano, que el que puede tener cualquiera de los tres constituidos. Ahora, de los tres poderes, uno de ellos se integra también en el Poder Constituyente Permanente, pero no es el Poder Constituyente Permanente. El Congreso Constituyente Permanente no es el Poder Legislativo Federal, es el Poder Legislativo Federal y otros 32 poderes legislativos de los estados. Es una superasamblea, es un superpoder que trata de finalmente revelarnos el contenido de la manifestación de la voluntad de la soberanía. Por eso es que